La situación que se está presentando en el país, como es de conocimiento de todos ustedes, a nivel mundial, también es de conocimiento. Debemos nosotros como cristianos, el único recurso que tenemos como cristianos es orar. Orar a Dios para que tome el control de todo esto y que podamos tener pues una salida basada en la paz, en la armonía entre todos. Y eso es lo que debemos hacer día tras día. Y confiar que Dios es el que tiene el control. Confiar que Dios tiene el poder de hacer esto. Vamos a estudiar una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de los Colosenses, capítulo 3. En el libro de los Colosenses, capítulo 3, desde el versículo 1, dice así la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria, con Él en gloria. Aquí el apóstol Pablo comienza esta sección donde enfoca una práctica de la vida cristiana, con el claro entendimiento de que esa vida cristiana tiene que estar fundamentada en una verdad teológica. Aquí lo importante es que Pablo nos está diciendo que debemos tener conocimiento que realmente Cristo resucitó entre los muertos, y entonces habla que nuestra identidad con Él ha de ser real. Es solamente este hecho de que resucitó Cristo y que podemos buscar la cosa de arriba. ¿Cómo actuó Cristo después que resucitó? Debido a que Cristo resucitó, nosotros tenemos ya la seguridad, después de esa resurrección, de ser igual a este personaje, a esta identidad divina, de cómo Él anduvo aquí en la tierra 40 días después de haber sido resucitado. Fíjense, después de su resurrección, Jesús dejó la tumba. ¿Qué pasó con nosotros? Nosotros también hemos sido resucitados cuando nosotros aceptamos el perdón de todos nuestros pecados a través del bautismo. Y dice que la Escritura que Jesús dejó la tumba y nosotros también dejamos una tumba, porque habéis muerto para andar en vida nueva. ¿Qué es la tumba? La tumba es lo que tiene como sentido la muerte. Esa es la tumba. O sea, la tumba no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. Y la tumba no pudo retener los pecados de nosotros, fueron, digamos, sepultados en nuestra tumba. Después de la resurrección, Jesús pasó tiempo restante ministrando y estando con sus discípulos. ¿Qué era lo que Jesús hacía después que había resucitado? Dice que 40 días Él estaba con sus discípulos enseñándoles. Nosotros, después de que hemos resucitado, deberíamos también hacer lo mismo. Vivir nuestra vida para servir y estar los unos con los otros. Ayudarnos los unos con los otros. Animarnos los unos con los otros. Después de la resurrección, Jesús vivió con un poder sobrenatural, con la habilidad de hacer cosas imposibles. ¿Como cuál? Cosas imposibles que atravesaba las paredes, que hacía todo, se aparecía de repente. Ahorita dirán, nosotros también debemos hacer eso. No. Nosotros simplemente
debemos hacer lo que tenemos en nuestra mano con el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestra mano con el poder del Espíritu Santo? Predicar el Evangelio, enseñar, ser diferente a este mundo. Entonces, cuando Jesús ha sido resucitado, cuando Jesús resucitó, él anhelaba el cielo. Ya le quedaban 40 días para ir al cielo. Él sabía que se iba para el cielo. Y dice la Escritura que nosotros también, como lo dice el apóstol Pablo, después de haber sido resucitados, nuestra mirada debe estar en el cielo. Es en tu mente, el centro de tu mente, en Cristo Jesús. Pero ¿dónde está Cristo Jesús? En el cielo. Y Pedro, y Pablo dice aquí que no solamente está en el cielo, sino está a la diestra del Padre. Está entonces en el trono allí. Entonces nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Primero, reconocer que después de nuestra resurrección pasamos a ser ciudadanos celestiales y nuestra ciudadanía está en los cielos. Y no solamente estar convencido de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro abogado, nuestro mediador. Ahora bien, es un mandamiento. Cuando dice poner tu mirada en las cosas de arriba, es un mandamiento. Porque mayormente nosotros ponemos la mirada en la cosa que no está arriba, sino en la cosa que está aquí en la tierra. Y dice, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto no quiere decir que como Jesús está entronizado en el cielo, los pensamientos los pensamientos de cada uno de nosotros, todo lo que nosotros pensamos debe tener una conexión directa con aquel que está sentado en el trono del Señor. Cuando habla las cosas de arriba, esto significa que debe buscar, denota aspiración, deseo y pasión para poder buscar con toda nuestra mente las cosas de arriba. No todas las cosas terrenales te llevan a Dios. Hay muchas cosas terrenales que son muy buenas y que debemos buscarlas. Pero cuando las cosas terrenales son prioridades para ti antes de Dios, entonces debes meditar y reflexionar qué está pasando. Porque supuestamente nuestra mente debe estar llena de las cosas de arriba, las cosas celestiales. Cuando Cristo venga, dice la Escritura, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Dice la Escritura que seremos manifestados con Él en gloria. La idea es que va a haber una transformación y nosotros vamos a estar de gloria en gloria cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y cuando dice la Escritura, Cristo, vuestra vida. Esto es una expresión muy importante. Cristo, vuestra vida. Alguna vez hemos escuchado decirle a algunas personas una característica como dice, aquellos que les gusta la música, que dirán, la música es su vida. Aquellos que les gusta el deporte, dicen, el deporte es su vida. Aquellos que les gusta mucho trabajar, el trabajo es su vida. Pero sin embargo, en esta carta de los Colosenses, Pablo está hablando de que Cristo es vuestra vida. Entonces deberíamos decir que Jesucristo es su vida. Es bueno cuando algunos nos dicen, bueno, es que Jesús es su vida, es que Jesucristo es su vida. Y para esto debemos realmente hacer uso de las conductas
que hubo en Cristo Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Pablo dice, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, hay un ejemplo que la Biblia nos da de un hombre, un ser humano, y ya no estoy hablando de Cristo, estoy hablando de un ser humano que abiertamente nos está recomendando que le imitemos a Él, porque Él a su vez está imitando a Cristo Jesús, que sí se puede. Fíjense, para los romanos, Pablo era un prisionero, un hombre excéntrico, un hombre realmente peligroso. Para los judíos, Pablo era un hombre traicionero. ¿Ah? Pablo era visto como prisionero, como judío excéntrico por los romanos y el peor traidor para los judíos. Pero cuando Pablo está en la presencia de Dios, ¿cómo lo va a ver Dios? ¿Cómo lo va a ver el Señor? Como un siervo del rey. Pablo está escribiendo esta carta a los colosenses. ¿Y saben qué era el pueblo de Colosa? Era un pueblo campesino, un pueblo que no tenía la característica para ser un pueblo de gran importancia. Y aún este pueblo, como podríamos decir, como lo catalogaban algunos ya, de tercera categoría, todos estos cristianos de ese pueblo de tercera categoría iban a ser grandes delante del rey. Pablo continúa diciendo, hacemos el pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías con ellos. La palabra que aquí se utiliza de hacer morir es una palabra fuerte y sugiere que no debemos simplemente suprimir o controlar actos o actitudes perversas. La palabra que utiliza Pablo es debemos de eliminarla, debemos de exterminarla completamente en nuestra forma de vivir. Fornicación, impureza, pasiones, desordenada, malo deseo. Todo esto tiene que se refiere a los pecados sexuales. ¿Y por qué los pecados sexuales? Porque recuerden que Colosa era muy normal este tipo de actividades sexuales. Y por eso Pablo le está hablando a ellos sobre esto. Sin embargo, cuando él habla de todas estas inmoralidades sexuales, el apóstol Pablo, de la impureza sexual, para ellos era muy sencillo, para los hombres de ese entonces, era muy sencillo tener en mente, bueno, mira, yo tengo a mi esposa, yo tengo una mujer que me hace todas las cosas como esclava en mi hogar, pero también yo puedo tener al acceso a una mujer para tener sexo, que es prostitución. Y eso era visto muy normal dentro de esa sociedad, ¿ok? Es por eso que Pablo está hablando que la fornicación es acto sexual fuera del matrimonio, habla Pablo en esa parte. Y todo tipo de acto sexual. Pero hay algo importante que llama mucho la atención, que después de Pablo haber hablado sobre la cultura de los colosenses y que evitándole a los hermanos y enseñándole a los hermanos que aunque ellos tenían una tendencia griega y tenían esa mente de decir, bueno, pero no es nada malo porque todos estamos en una cultura del pueblo. Pablo está diciendo, no, o sea, no hay que hacerlo. Pero Pablo hace algo y dice algo aquí que sí llama la atención. Y es cuando habla de la avaricia. Y fíjense, cuando Pablo habla de la avaricia, la pone en el lugar de idolatría. Es un pecado
en sentido que solo obtiene cuando el hombre piensa en que la vida consiste en las cosas poseídas en lugar en una relación justa con Dios. Es un pecado contra los demás porque satisface al propio hombre agraviando a otros. Es autodestructivo porque ¿cómo se dice? Ensucia el alma y sobre todo te lleva a una conducta que Dios no la aprueba. Y aquí viene algo que es interesante. Nunca hemos visto a la iglesia levantarse cargo o señalar a miembros que tienen tendencia a ser avariciosos. Nunca hemos visto eso. Nunca hemos señalado a alguien en la iglesia de ser avaro, pero sí hemos señalado a la persona cuando adultera, cuando fornica o cuando hace este tipo de actos sexuales, pero no en la avaricia. Entonces parece ser que hay pecados que son más insignificantes que otros, pero según lo que está diciendo Pablo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjense, la avaricia es idolatría. Y según lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo está poniendo al mismo nivel. Está poniéndolo al mismo nivel. Entonces, me cuido de tener una vida pura sexualmente, pero no me cuido de ser egoísta o avaro. O como dice por allí, manito de, ¿cómo que se llama el tipo de ese mismo? Sí, gracias, hermano. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es poner mucha atención si realmente yo estoy en cierta forma cometiendo el pecado de idolatría en cuanto a la avaricia. Entonces ustedes dirán, ¿qué es ser avaro? ¿Cómo podemos medir la avaricia? Sería interesante. ¿Cómo mides tú la avaricia? ¿Tú sabes cómo medimos la avaricia? Por tu generosidad. Por tu generosidad tú mides la avaricia. Pero ahora, vamos al 8, pero ahora dejad también vosotros toda esta cosa. Fíjense bien, Pablo dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose mojado del viejo hombre con sus hechos. Esta lista de pecados que Pablo menciona, ira, enojo y otros, son tenidas por muchos como pecados insignificantes. Y parece que le vamos dando categoría al pecado. Y me gustó mucho como Pablo lo pone en Colosas de esta forma y luego nos dice que es igual. Porque fíjate, empieza con los pecados sexuales, luego empieza con la avaricia y luego va ahora a los pecados como es enojo, ira, malicia, blasfemia, palabra deshonesta y mentira. Para el apóstol Pablo tenía presente tanto como los pecados sexuales, como la avaricia y como este pecado que estamos nombrando aquí, estos pecados que estamos nombrando aquí, eran cosas que deberíamos despojarnos, quitar de nuestra vida, despojarnos del viejo hombre en cada área de esta vida. Cuando la palabra de Dios habla de estos pecados, todos estos pecados tienen algo común. Lo que estoy hablando ahorita, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no mentáis. Algo común. ¿Dónde se realizan? ¿Cómo se realizan? ¿Lo están viendo? Se realiza aquí, con la boca.
con la boca. El enojo, la ira, la maledicencia se realizan. Donde igual Dios a través de Santiago nos dice a nosotros que debemos refrenar nuestra lengua, que debemos ser cristianos en una obediencia más profunda, y la obediencia nos lleva a que debemos ser prudentes, callados. Y cuando hablan, mentir los unos a los otros, mentir los unos a los otros. Y Jesús, refiriéndose a los fariseos, cuando los fariseos le dijeron a Jesús: ¿tú quién eres? Y Jesús habló de él: yo soy el que soy, refiriéndose a Dios. Ellos dijeron: nosotros sabemos de quiénes somos nosotros. Nosotros somos de nuestro padre Abraham, le dijeron los fariseos a Jesús. Y Jesús les dijo a ellos: si ustedes fuesen del padre Adán, conoceréis quién soy yo. Pero ustedes no son del padre Abraham, ustedes son del padre Satanás. Y él ha sido mentiroso siempre. Ha sido mentiroso. Entonces, mentir nos ubica en una familia que tenemos como padre a Satanás. Increíble. Luego sigue Pablo diciéndonos a nosotros que, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos, que ya nosotros no debemos estar en esta misma conducta, aunque dice Pablo, aunque en algún momento de su vida nosotros anduvimos en ella. Pablo habla que sí anduvimos en esta cosa, pero que ahora no nos es permitido esto. En el 10 y 12 dice Pablo: y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todo. Revestido. Es que la palabra que usa el griego, en la palabra revestido, ¿sabes qué es la palabra? Revestido aquí, que utilizó el griego, es cuando ya tú tienes una vestimenta que está demasiado desgastada, o sea, y tú buscas y la cambias y te reviste con otra vestimenta. Eso es lo que está hablando Pablo aquí cuando dice revestido. Entonces, revestido del nuevo hombre, revestido de una nueva identidad. Ya no eres el mismo que solías ser. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo logramos revestirnos de esa identidad del que está sentado en el trono de Dios? Porque la palabra dice: porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Ok? Y dice revestido de Cristo Jesús también. Entonces, ¿cómo yo me revisto de Cristo Jesús? ¿Cómo me revisto de esa imagen de Cristo Jesús? Pablo da la respuesta aquí. ¿Cómo te reviste? Y él dice: renovado en el conocimiento. Ahora, ojo, cuando habla del conocimiento, lo utiliza mucho todos los apóstoles. Pedro habló del conocimiento para llegar a un nivel espiritual. Pablo habló del conocimiento. Y aparentemente la Biblia habla que la única forma de llegar a un nivel espiritual que agrade a Dios es a través del conocimiento, porque el conocimiento te da el poder de hacer las cosas que agrada a Dios y de evitar las cosas que a Dios no le agrada. Pero la palabra conocimiento que se utiliza no es el conocimiento cotidiano que cada uno de nosotros tiene. Aquí la palabra conocimiento es un conocimiento profundo acerca de la esencia de ese ser divino que es Cristo Jesús.
Por eso habla de la renovación. Tú no te puedes renovar si tú no te metes en el conocimiento profundo de la entidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo haces? ¿Y cómo lo haces? Bueno, algunos van a decir, yo estudio la Biblia todos los días. Perfecto. Mira, hay 332 profecías que hablan de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Sabes tú dónde están esas profecías? ¿Sabes tú quién lo dijo? ¿Sabes tú quiénes fueron los profetas que lo hicieron? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Renovado del conocimiento profundo para que te puedas, en cierta forma, como algunos dicen así, por allí, enamorarte de Cristo Jesús. Mientras más conoce una persona, ¿qué podríamos decir ahí? Mientras más conoce una persona, sabe quién es esa persona. Fíjense, Pablo dice en la cual, conforme a la imagen del que lo crió, Pablo está claramente hablando de Adán, el primer hombre. Adán fue creado a la imagen de Dios, según lo que dice la Escritura Génesis. Pero aquí en esta carta, Pablo está representando a Adán como el viejo hombre. ¿Por qué Adán es representado como el viejo hombre? Porque a través de Adán, ¿qué dijo? El pecado. Y la esencia del pecado se introdujo al hombre a través de Adán. Y por eso la Escritura habla del viejo hombre, refiriéndose a Adán. De ese Adán debemos ser despojados. El Adán que se introdujo el pecado en la humanidad, debemos ser despojados y descartados, ya que somos creados en una nueva imagen. ¿Y cuál es la nueva imagen de nosotros ahora? Es nuestro Señor Jesucristo. La imagen que Pablo ahora pone, el nuevo hombre, es Cristo Jesús. El viejo hombre era Adán. También dice Pablo aquí, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o escita, siervo ni libre, todos, lo que está hablando aquí no hay la palabra con el nuevo hombre, forma parte de una familia, lo cual no favorece a ninguna raza, nacionalidad, clase, cultura o etnia, porque todos somos uno solo, una familia en Cristo Jesús. Eso es lo más importante, que no hay acepción, no hay diferencia de personas, todos somos iguales ya delante de Dios. En la nueva imagen, el nuevo hombre, ya no existe diferencia de cultura, diferencia de trato social, diferencia de raza, de etnia, de nacionalidad. Todos somos uno igual para Cristo Jesús. En el antiguo, esto estaba bien marcado antiguamente en la época donde existían los bárbaros, los gentiles, los judíos, los griegos, los esclavos, y había una marcada diferencia. Y Dios, teniendo en mente que su familia debía entender esto, lo eliminó. Y lo eliminó cuando nos dice que somos una sola familia en Cristo Jesús. Hay muchos relatos de esclavos con sus amos, que cuando empezaron la persecución, los esclavos tuvieron una posición más heroica que los amos en cuanto a someterse al castigo de la persecución. Y se habla de una esclava llamada Blandina, que sufrió persecución en el año 177 después de Cristo. Y era la esclava la que le daba aliento a su ama. También se habla de otra esclava que con su ama, se llama Perpetua, en el año 2002,
que digo, al 202 después de Cristo, tenía y le decía a su ama: señora, esto ya es un momentico de tiempo, un tiempo corto, dándole aliento a su ama. Hoy no tenemos clase, no hay acepción de personas, todos somos iguales para Dios, todos aquí. Por eso que la palabra dice que no debemos tener acepción de personas, no debemos hacer. La última parte es cuando Pablo dice en el versículo 12, siguiendo: vestido pues como escogido de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Sea agradecido. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Vestido pues como escogido de Dios. Es un gran privilegio para todos los que estamos aquí, que hemos sido escogidos como hijos de Dios. Y eso no formó parte de nosotros, sino formó parte de nuestro Padre. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo una gran verdad. Y Jesús le dijo: créeme, mujer, que Dios está buscando a los verdaderos adoradores. Dios busca y escoge a los verdaderos adoradores. Entonces es muy significativo el hecho de que tú estés aquí, que estemos aquí, porque ya hemos sido escogidos por Dios. ¿Pero para qué hemos sido escogidos? Hemos sido escogidos por Dios, no para vivir nuestra vida aquí como una atadura, como anclado aquí, sino para que nuestra vida, y convencernos, Dios no está aquí, nuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Él se manifiesta o cuando nosotros vayamos, es en el cielo, siendo ciudadanos celestiales. Importantísimo, habla de una conducta de entrañable misericordia, de benignidad, de paciencia, de mansedumbre. Esto tiene que ver mucho con la relación humana. Esto tiene que ver con la relación. Ahora Pablo habla cómo debemos relacionar. Habló de la familia de Dios. Habló primero, fíjense que Pablo empieza con los pecados y va bajando y va poniendo todo aquí. Luego del pecado habla del enojo, del pecado de la palabra, de la mentira. Habla de la avaricia y luego ahora cae en cómo debemos hacer y nos da los elementos, los factores para tener una mejor relación como familia. Todo esto, benignidad, misericordia, humildad, mansedumbre, tiene que ver con conducta, tiene que ver con relación social, con relación entre nosotros mismos. Y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué gran personaje fue nuestro Señor Jesucristo? Cuán gran generoso fue nuestro Señor Jesucristo cuando nos perdonó a nosotros, sabiendo Él que nuestros pecados nos iban a llevar o nos estaban llevando a una separación con Dios. Y la Escritura,
el mismo Jesús dice que si no perdonamos a nosotros mismos, a los demás, nuestras fallas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará nuestras palabras textuales de Cristo Jesús. Y toda la escritura de Nuevo Testamento, los apóstoles lo que hablaban era del perdón. Lo que debemos hacer es ubicar nuestra mente en la mente de Cristo sobre el perdón. Dios contiene su ira por mucho tiempo cuando nosotros pecamos contra Él. Él nos soporta por mucho tiempo, aun cuando le provocamos gravemente. Ahí está Dios, viendo todo lo que nosotros hacemos, todos los pecados que nosotros cometemos. Ahí está Dios mirando. Pero Dios nos mira y ahí Él no nos está condenando. Él está esperando que nosotros procedamos a arrepentirnos. Dios, muchas personas dicen, y he escuchado esto, ¿cómo puedes tú creer que un hombre que ha sido tan malo, un criminal, que haya ido a la cárcel, que se han demostrado sus delitos, pueda ser transformado y perdonado por Dios? Muchas personas no pueden entender eso y no lo aceptan de esa forma. Pero Dios alcanza a personas malas para darle perdón. Pero el hábito de nosotros como hombres es que damos el perdón a los hombres si existe una reconciliación. Si el ofensor es una persona de mal carácter, parece que nos hace imposible perdonar. Dios da el primer paso hacia nosotros con el perdón. Dios dio el primer paso. Y el primer paso lo dio a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. ¿Qué hace el hombre? El hombre simplemente anhela el perdón, pero espera que el ofensor dé el primer paso. Eso es lo que siempre esperamos. Tú tienes que pedirme perdón para yo perdonarte. Dios nos perdona sabiendo que a menudo que pecaremos otra vez y a veces de la misma manera. Repetimos el mismo pecado. Nosotros perdonamos y condicionamos nuestro perdón hacia la persona si solamente no lo vuelve a cometer. Porque si lo vuelve a cometer, entonces no hemos hecho lo que dice Dios. El perdón de Dios es tan complejo y tan glorioso que Él ofrece adopción a los antiguos ofensores. En el hombre, aun cuando se ofrezca el perdón, no se le dará la parte ofensora a un lugar de alto estatus ni relación. Siempre sigue siendo, y lo etiquetamos. Se etiqueta a la persona. Te perdono, pero te pongo allí, en línea, no, cuidado. Dios lleva toda la pena del mal que nosotros hicimos en su contra. El hombre no perdonará menos que el ofensor esté de acuerdo en cargar con todo el castigo y el agravio cometido. Dios sigue alcanzando a los hombres a reconciliación aun cuando el hombre le rechaza una y otra vez. El hombre continúa ofreciendo reconciliación si se le ha rechazado una sola vez. El perdón de Dios ofrece completa restauración y honor. Fíjense, el perdón de Dios ofrece completa restauración y honor. En el hábito del hombre sentimos que debemos ser felicitados cuando apenas toleramos a los que pecan contra nosotros. Una vez que perdona, Dios pone su confianza en nosotros y nos invita a trabajar con Él como colaboradores. Una vez que el hombre
perdona, no se fiará de alguien que le ha hecho daño anteriormente. Es como señalado. Es la expresión que se da en muchas veces. Supongamos que alguien le hubiese ofendido gravemente a usted y le pidiera perdón. ¿Cuántas veces usted ha pedido perdón? ¿Cuántas veces hemos pedido perdón? Yo creo que eso es incontable. Una vez Pedro, queriéndose hacer el mayor santo de todos, le preguntó al Señor cuántas veces había de perdonar al hermano. Y Pedro tenía una cuenta. ¿Y cuál era la cuenta? 7 veces. Para Pedro era lo más grande, lo más misericordioso. ¿Y cuántas veces decía la ley? 4 veces, 3 veces. ¿Y qué le respondió Cristo? Mira, Pedro, te voy a decir, no solamente 7, sino 70 veces 7. ¿No hemos escuchado esto? Bueno, sí te perdono, pero yo te perdono, pero no puedo olvidar lo que hiciste. ¿No has escuchado tú eso? Yo lo he escuchado muchas veces. Te perdono, pero ya no, la confianza no es la misma. Sí, ya te pongo por allá. O sea, un perdón poniendo al hermano por allá, un perdón diciendo que no te puedo olvidar, es una especie de perdón como una pierna cortada, es un perdón cojo y no tiene mucho valor. Para Dios, no tiene mucho valor. Te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Y hay quienes defienden eso. Yo he escuchado hermanos que defienden eso, hermanos, lo he escuchado. Hermanos que defienden, bueno, yo puedo perdonar, pero no olvido. Y ellos creen y están convencidos de que están correctos delante de Dios. No olvido, están convencidos de eso. No, hermano, si tú no olvidas, no has perdonado, simplemente. Imagínate a Dios diciendo a nosotros, te perdono, pero no olvido todo los pecados que tú has cometido. Imagínate nada más que usted se pusiera en esa posición, que Dios lo pusiera en esa posición. Te perdono, pero no olvido tus pecados o tus ofensas. Donde la palabra de Dios nos dice, y no me acordaré más de vuestras iniquidades y pecados. Dios dice que no me acordaré, dice, yo me acordaré más. Entonces tú eres mejor que Dios, porque tú perdonas y sigues recordando. Y el problema con esto, hermano, o usted perdona y sigue recordando, hace de esa situación un infierno para usted y para las demás personas. Hace de esa situación un infierno para usted y para las demás personas. Y sobre todas estas cosas, vestir el amor, que es el vínculo perfecto. La suma de todas estas cosas es el amor. Vestir el amor vuelve otra vez a hablar de esa vestimenta. Es vestirnos de Cristo Jesús. Y habla la palabra que todas las virtudes se resumen en una, el amor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, al que sí mismo fuiste llamado a un solo cuerpo. Y el gobierno de la paz de Dios significa la paz que debe caracterizar la comunidad del pueblo de Dios. Y la paz es un estándar para discernir la voluntad de Dios. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. ¿Cómo? Enseñándoos, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El nuevo hombre que camina en la palabra de Dios también es un adorador junto con los demás creyentes o cristianos. Yo estoy aquí al frente
Y aquí hay hermanos que cuando están cantando, cuando aquí están gritando, no cantan, no adoran, no adoran. Y aquí está hablando, primero, ¿qué sucede? Salmos e himnos y cánticos espirituales demuestra una rotunda y profunda adoración hacia Dios, porque lo está diciendo el apóstol Pablo. Cantando con gracia, dice, en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos espirituales. Hemos defendido la oración, y parte de la oración, ¿qué es? El canto. Pero ¿sabes lo que sucede? Si todos no tienen una profunda, digamos así, conocimiento de la palabra de Dios, esto es una muestra de que ustedes no disciernen que una forma de adoración hacia Dios es el cantar, es alabarle. Y eso lo habla Pablo cuando dice con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces es triste que solamente los que están aquí parados se dan cuenta quiénes son los que cantan y quiénes son los que no cantan. Y aquí no me van a decir, ay, porque el hermano canta bien o canta mal. No. Aquí dice, la palabra dice, fíjense lo que dice, la palabra mora en abundancia en vuestro corazón, enseñando y exhortando unos a otros con sabiduría. Dice, cantando con gracia en vuestro corazón y al Señor, con salmos e himnos y cantos y cánticos espirituales. Eso es lo que dice Dios. ¿Alguna vez tú te puedes sentir mal un domingo y no tener el ánimo de cantar? Sí. Pero que constantemente tú no cantes, hay un problema. Hay un problema de oración. O un problema, me imagino, de entender lo que es alabanza al Señor. Aunque cante feo, deberías también cantar, aunque cante feo. Y finalmente dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Perseverar con todas las cosas que tú vives, hágalo en el nombre del Señor Jesús. Algunos dirán, volvemos a repetir lo mismo de todo lo que hemos hablado. Pero si ustedes ven los escritos de Pablo en las diferentes iglesias, los escritos de Pablo eran lo mismo, repetían lo mismo a todos los cristianos y seguían repitiendo y seguían repitiendo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere que fijemos todo esto? Y que aparentemente parece que la primera vez, la segunda y la tercera vez no la fijamos. La vamos a fijar cuando ¿qué? Cuando sea repetitiva. Aquí. Eso es lo que quiere Dios. Porque si usted dice, ya lo he escuchado y no lo ha fijado, usted no vuelve a cometer los errores. Y es por eso que Dios habla y insiste en lo mismo. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo insistieron en una serie de conductas, tanto para agradar a Dios y también para tener una relación entre nosotros mismos. Los apóstoles nos enseñaron a través del Espíritu Santo que hay una relación vertical entre el hombre y Dios, pero asimismo es de suma importancia la relación horizontal entre nosotros mismos. Juan dice, ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios a quien no ha visto y no amas a tu hermano a quien ves? Ahí está una expresión que dijo el apóstol Juan. Entonces es imposible. O sea, nos está dando la imposibilidad, está diciendo que es imposible. O sea, tú no me puedes decir a mí que me amas, que socializa conmigo. Ok, digo, tú me puedes decir que tú amas a Dios profundamente si tú no estás socializando conmigo. Algo está pasando allí. De manera que la palabra de Dios nos indica a nosotros que nosotros debemos, escúchame bien hermano, debemos
evitar la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Todo esto nos lleva a esto, a un solo punto. O sea, el punto que nos lleva es: evita la ira de Dios y no te conviertas en hijos desobedientes. Eso es todo. Vamos a dejar a Jorge a orar. Vamos a ponernos de pie todos. El mismo Jorge